En esta primera clase de inspección de carnes, primeramente comenzaremos hablando respecto a la carne en sí. Y aprovechando esta imagen, aquí tenemos que existen tres razas. Eh, una es originaria de Brasil, la siguiente es de Escocia y esta última es japonesa. Entonces, si se dan cuenta bien en la imagen, pueden apreciar que hay una especie de vetas medias blancas, ¿sí? Cremas, ¿sí? Y eso no es otra cosa más que grasa. Esa grasa que se ha metido en el músculo, que se le llama grasa de infiltración muscular. Entonces esa se le denomina así, marmoreo o marmoleo. En cualquiera de esos dos términos ustedes van a encontrar esa denominación. Entonces, aparte de esto, ustedes se van a dar cuenta también pues que existe una grasa que es periférica, ¿no? Que ambos tres tipos de razas tienen esta grasa periférica. Pero lo más saltante aquí es saber que el Wagyu, que es una raza japonesa, esta carne resulta siendo la más costosa porque tiene esta grasa que es no saturada, es una grasa sana, que se introduce en el músculo, se infiltra, tiene mayor infiltración de grasa en comparación con estas. Va de mayor a menor, ¿no? Entonces, ¿qué de costoso tiene esto? Lo costoso viene a ser el hecho eh, de que resulte siendo la grasa tiende a soltar al agua, o sea, es como una especie de humectante. Entonces tiende a hacer más jugosa la carne, más sabrosa, y eso hace que justamente vaya de la mano con un mejor precio en el mercado. Entonces esto hay que darnos cuenta bien en comparación con esta raza Taurus de Escocia y el Nelore proveniente de Brasil. Pero no quiere decir que estas dos carnes no sean a uno, ¿no? Sino que esta Wagyu siempre está un escalón por encima de estas razas. Entonces esto aquí, como pueden darse cuenta, eh, nuevamente pueden ver aquí una escala correspondiente a esa, a ese marmoleo. Y lo que les resalto es que desde la escala 10 para adelante, 10, 11 y 12, esta es la escala que alcanza la raza japonesa Wagyu. En cambio, lo correspondiente al Simmental, el Angus, el Brahma, Nelore, ellos no pasan más allá del número 5. Llegan hasta este nivel, hasta el grado 5. Entonces, el Wagyu eh, termina siendo obviamente superior, por lo que les dije, en función a la grasa que se infiltra. Entonces, aquí pueden ver algo más del Wagyu, sobre todo el origen y cómo se distribuye esa carne. En japonés, la palabra Wagyu significa ganado o vaca japonesa. En Japón existen 4 razas de ganado vacuno. El 90% del ganado es negro o Kuroge Washu. El proceso de nacimiento, cría, sacrificio y venta de todas las reses en Japón observa un cuidado casi perfecto y auditado por el gobierno. Vean estas imágenes de una planta en Kagoshima y aprecien la tecnología y la absoluta limpieza para el cuidado de este ganado. Ni una gota de sangre fuera de lugar. El control de cada etapa de la producción es exhaustivo y de un grado altísimo de exigencia. Cada res posee su nombre y un árbol genealógico perfectamente identificado que asegura la pureza de la raza, su salud y calidad. A través de un número impreso en la etiqueta de un trozo de carne, quien lo compra puede rastrear la familia de la res y dónde se crió. A eso se le llama trazabilidad. Los restaurantes del mundo que adquieren esta carne reciben un certificado de origen y pureza de la carne que compran. Exige que te lo muestren. La perfección en la producción, en la alimentación de los animales y, créanlo o no, en la calidad del agua que beben, tiene un precio. Y esto es lo que pagas cuando comes Wagyu, amén de una serie de características saludables presentes en la carne gracias a cómo se alimentó, muy a pesar del alto porcentaje de grasa que contiene. Muy bien. Entonces ahí mencionaron un término muy importante que es la trazabilidad. Entonces esto de la trazabilidad que es lo que hace unos años atrás, desde el 2000, hace 10 años casi,
en 2010, 2011, SENASA empezó a hacer este programa de trazabilidad, colocándole a partir de las crías nacidas desde las que tengan una edad de 3 meses, les colocaban un arete blanco, y con esa manera, con ese arete blanco, obviamente a sus madres y a los reproductores las iban también aretando con este arete blanco, o como una especie hay un arete mucho más pequeño, como botón, que también se coloca y tenía una numeración en función a la provincia, a la región a la que pertenece. Eso es para hacerle el seguimiento, buscarle la trazabilidad. Es decir, iban a campo, se encontraban, no sé, en la zona de Popayal un animal, y ese animal tenía 3 meses de nacido, le colocaban su arete, le tomaban una foto, anotaban la descripción del dueño del predio, con la finalidad de que ese animal, a medida que se hace adulto y termina llegando al camal, en el camal se le da de baja, se le quita el arete y se ve, y en el sistema del SENASA se colocaba que ese animal ya prácticamente había dejado de existir. Esa es la idea de aretarlos, y lo importante que resulta ser esto de la trazabilidad, hacerle seguimiento al producto final. En japonés, la palabra wagyu. Entonces miren, por ejemplo, aquí también se hace uso de la ultrasonografía para que ustedes puedan darse cuenta que, por ejemplo, en el área del ojo del lomo, es posible apreciar, ¿ya? Es posible apreciar esas especies de vetas que viene a ser la grasa infiltrada en el músculo, todo esto. Entonces nos damos cuenta que la grasa dentro del músculo tiene mayor densidad. Y ya ustedes bien saben que esa mayor densidad quiere decir que la grasa es hiperecoica. Entonces tiene mayor densidad, y por ende dan un mayor rebote al ultrasonido que se manda, ¿no? Entonces eso se ve en la pantalla, que es lo que ustedes están viendo ahí. Es una imagen, la fibra de la grasa que infiltra en el músculo es hiperecoica. Entonces y también pueden apreciar aquí la grasa periférica que les comenté, que es el músculo. Entonces, por medio de esto, ya ustedes pueden darse cuenta que en la ultrasonografía, la ultrasonografía puede utilizarse como una herramienta para poder evaluar al animal en el antemortem, para saber qué animal tiene el suficiente rendimiento en función a una dieta que podamos estarle ofreciendo. Entonces, a la cuestión de grasa que puede haberse infiltrado según la raza, pues obviamente, pero también en la cantidad de grasa, porque eso también eso es evaluado en el post-mortem, ¿no? No te piden un animal muy grasoso, ¿no? Entonces, esta evaluación o el uso de la ultrasonografía se hace en el antemortem para ver si es que yo implanté una dieta, cómo está esa dieta viéndose reflejada en el animal estando vivo, no ya colgado como carcasa. Entonces, lo siguiente viene a ser, bueno, este es de Ecuador, animal pesó tantos kilos, 460, y este es un F1, cruce de Brahma con Angus. Ahora, esto viene a ser la diferencia que existe entre músculo y carne. ¿Ya? Músculo es el tejido muscular que está envolviendo, obviamente, las fibras musculares que envuelven al esqueleto, que hacen uso de tendones, ¿verdad? Entonces y la carne, bien, la carne según el código alimentario, según el códex alimentario, no es otra cosa más que el hecho de que el músculo se convirtió finalmente en carne y ya es comestible. Cuando ya es comestible es que se le denomina así carne, ¿ya? Entonces, y viene a ser el músculo, obviamente, ¿de qué animales? Únicamente de los animales de abasto, así se llama, ¿ya? Únicamente corresponde a lo que se denomina animales, ¿ya? Únicamente es a lo que nosotros, y van a ver ustedes dentro del reglamento, se les denomina animales de abasto, ¿ya? Entonces, es importante conocer esa diferencia entre uno u otro. O sea, el músculo tuvo que pasar por una serie de procesos metabólicos y enzimáticos para que se convierta en carne. Y esos procesos metabólicos incluyen un pre-rigor mortis, un rigor mortis y finalmente una etapa de maduración. Pre-rigor mortis, el rigor mortis y la etapa de maduración. Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo claro. Ahora, aquí se puede especificar más cómo se da esa conversión. Por una simple lógica,
ustedes bien saben que cuando se da la etapa, cuando ocurre el beneficio, ¿ya? Cuando termina ocurriendo el beneficio, podemos darnos cuenta pues que en la etapa del beneficio, el animal a las 4 a 6 horas de darse el beneficio ya empieza el rigor mortis, ¿no? Entonces un animal que ha muerto ya no hay circulación. Por ende, si ya no hay circulación, ¿qué quiere decir eso? Entonces ya no le está llegando oxígeno al tejido, a la fibra muscular. Y hay otra cosa más que hay que recordar ahí a la par, que es que el músculo es una de las reservas importantes de glucógeno, o sea, de glucosa, ¿no? Entonces el glucógeno ya no va a utilizar va a obtener la única manera de realizar una glicólisis o la glucólisis ya no lo va a hacer en presencia de oxígeno, sino tiene que hacerlo en ausencia de oxígeno, porque el animal ya dejó de bombear su corazón sangre, dejó de llegar oxígeno hacia él, entonces ya existe un medio anaeróbico y en ausencia de oxígeno el glucógeno se convierte en ácido láctico, que es lo que ustedes tienen acá. Entonces este ácido láctico que ustedes tienen aquí, ya, este ácido láctico lo que hace es justamente bajarle el pH al músculo. Entonces es así como logra convertirse en carne. El músculo tiene un pH de aproximadamente 7, mientras que la carne tiene un pH de 5.5. Entonces eso gracias a quién se dio, al ácido láctico. Ahora, una de las otras funciones que tiene el ácido láctico es que tiene una función antiséptica. ¿Ya? Entonces quiere decir que va a proteger contra las bacterias, con esas posibles bacterias que son capaces de acelerar la etapa de descomposición de la carne. Entonces, ustedes van a poder darse cuenta en el tema de inspección de carnes que cuando un animal es beneficiado y queda la carcasa dividida en dos, entonces dos medias carcasas, esas automáticamente pasan a temperatura de ambientes. Y eso con la finalidad de que esas carnes, que esas medias carcasas se oreen, ¿no? Para la etapa de oreo. Entonces en el oreo lo que va a ocurrir es lo siguiente. La etapa de maduración, o sea, la carne, el músculo deja de estar rígido como se da en el rigor mortis y empieza a ablandarse. Y esta maduración lo que hace es que finalmente se dé este ablandamiento, pero la maduración que corresponde a la etapa de oreo va a variar dependiendo de la zona. No es lo mismo que se oree una carne en Tumbes versus que se oree, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Porque a mayor temperatura ese proceso anaeróbico y enzimático y la posible contaminación con bacterias, entonces eso se acelera más. Entonces es muy probable que en Cajamarca puedan estar oreándose tranquilamente unas 6 horas la carne la carcasa tras ser obtenidas, mientras que en Tumbes no deberían pasar más de 2 horas o 3 horas, o lo mucho 2 horas oreándose, porque si no eso descompone, eso acelera el proceso, el calor influye en esto. La temperatura y el tiempo son factores importantes a considerar dentro de la maduración, que es la última etapa del proceso de conversión de músculo a carne. Entonces también aquí hay una parte que ustedes deben de considerar, que no es otra cosa más que lo correspondiente al estándar, al valor que se le da en función al color que tenga la carne. Se considera que desde el número 3 hasta el número 5 es un color excelente. Y de ahí tiene sus variaciones, ¿no? Del 2 al 6 es bueno, del 1 al 6 es también normal, en fin. Pero esto es el color. También hay una escala para grasa que seguro cuando hablemos de la carne en el tema correspondiente al sílabos podemos explayarnos más al respecto. Entonces estas son las características de cómo reconocer una carne de calidad. Entonces aquí podemos darnos cuenta que hay unas características que resaltar como son las siguientes, ¿no? Entonces la carne debe ser fresca, el olor debe ser agradable, la grasa que les comenté que es el marmoleo o el marmoreo, el color que tiene la carne ya saben que es en función a la mioglobina, la jugosidad es en función mucho a la grasa que también está presente. Y esto sí resulta siendo un punto importante a considerar, la terneza de la carne. La terneza de la carne no es otra cosa más que la capacidad que tenga esa carne de ser masticable o cortada, obviamente, antes de ser deglutida, ¿no?
Entonces, si es muy fácil hacer eso, cortarla, o morderla, eso hace pues de que sea mucho más tierna, sea una carne mucho más blanda. Y hay una serie de factores, no solamente hay uno. Yo lo voy a mencionar los más importantes factores que contribuyen a que haya diferencias entre animales respecto a la edad, respecto al tipo de crianza, inclusive en un mismo animal, en función a dónde el músculo se encuentra, en qué parte anatómica, o en función a la topografía del animal, ¿no? O sea, en función a qué parte anatómica se encuentra ese músculo, hace que un corte comercial sea mucho más blando que otro, o sea, tenga más terneza que otro. Entonces hay tres factores que tienen que ver con esto, y uno de esos tres factores vienen a ser los siguientes, ¿no? Uno son el músculo, otro viene a ser el colágeno y finalmente la grasa, que es lo que se encuentra acá, que hay colágeno, fibras musculares y la grasa. Esos tres factores básicamente influyen en la suavidad o en la terneza de la carne. Entonces esto dice aquí, mire, esto es importante, la terneza es la cualidad de la carne de dejarse cortar y masticar con facilidad antes de la deglución. Entonces, el primero de ellos viene a ser lo correspondiente en este caso al colágeno, que está en función a la edad del animal. Entonces, aquí ustedes deben de considerar lo siguiente. Un animal, cuanto más adulto es, tiene mayor cantidad de colágeno, sus fibras musculares tienen mayor cantidad de tejido conectivo, que es este colágeno. Entonces, quiere decir que un animal adulto, un animal de más edad en comparación con uno más tierno, obviamente tiene menos cantidad de colágeno el tierno, y eso hace pues de que su carne sea mucho más blanda, ¿no? El otro punto a considerar viene a ser la maduración de la carne. Yo les había dicho que cuanto más tiempo esté en la etapa de maduración oreándose, se ablanda más la carne, pero no quiere decir que va a estar mucho tiempo, porque ahí entran a tallar factores como la temperatura y la temperatura la posibilidad de que pueda verse afectada por bacterias, ya que el ácido láctico, su efecto antiséptico es limitado, ¿no? Protege, pero hasta cierto tiempo. El otro viene a ser el régimen de crianza. Recuerdo una vez que me consultaron por qué la carne de los animales que se encuentran en campo resulta ser un poco más dura en comparación a los animales estabulados. Pues es por esta razón. Justamente los animales que hacen más ejercicio resultan teniendo, los que tienen mayor actividad necesitan, ¿quiénes tienen mayor actividad? Los que se encuentran a campo abierto, criándose, los que tienen una crianza extensiva, que están en las cuestas, en las laderas de los cerros. Entonces eso hace que ellos, por el mismo ejercicio que realizan, el colágeno se tiende a depositar más ese tejido conectivo para darle la fortaleza al músculo para que no se desgarre. Entonces eso no ocurre en los animales que son criados de manera estabulada, el feedlot, ¿no? O sea, encerrados, ¿no? Entonces, al ser encerrados estos animales, cuando vayan ustedes a visitar la producción de un establo de carne, de un establo de ganado de engorde, se van a dar cuenta que esos animales inclusive son amarrados de las patas delanteras, con la finalidad de que no tengan que desplazarse mucho. Sus corrales son mucho más pequeños por esta razón, ¿no? No buscan que ellos tengan mucha actividad, sino la carne pierde terneza y adquiere más dureza. Lo siguiente viene a ser la ubicación anatómica. Esto de la ubicación anatómica se refiere, por ejemplo, al hecho de que pónganse ustedes a pensar en tres zonas. Una está el cuello, otra viene a ser el lomo y finalmente está el trasero del animal. Entonces, ¿dónde es más tierna la carne o la carne tiene más terneza? En el lomo, luego le sigue el trasero y luego finalmente el cuello. Eso es por la cantidad también de colágeno que existe. O sea, hay diferencias anatómicas respecto al depósito de colágeno normalmente en un animal. La tabla del cuello es donde existe mayor cantidad de colágeno. Por eso es la razón que suele administrarse inyecciones intramusculares en esa zona, porque la que tiene mayor colágeno, pero no porque tiene mayor colágeno, sino porque el hecho de que tenga mayor colágeno, eso hace de que sea menos costosa esa carne, o sea, sea menos tierna. Eso no ocurre con el lomo y menos en el anca, ¿no? Por eso cuando alguien va a inyectar y posiblemente tiene miedo de que vayas a provocarle un acceso en la zona tras una mala aplicación, entonces no se toca el anca, no se toca atrás el animal, o la grupa del animal. Lo que se va a administrar es sí o sí en la tabla del cuello. Esa es la razón.
Luego viene el corte, un corte mal hecho también va a provocar que la carne se tienda rápidamente a endurecer. La preparación se refiere a una mala cocción también de la carne, afecta en la terneza. El contenido de grasa, la grasa es humectante, entonces cuanto más grasa infiltrada es más tierna, es más jugosa, menos grasa es más dura en la carne. La manipulación viene a ser cuando se le da un procesamiento salado, o inclusive cuando hay un mal enfriamiento, eso provoca también que la carne se vea afectada. Entonces aquí termino de detallar eso. Aquí está el tejido, la cantidad de tejido conectivo que le hablé con la referencia entre animales adultos y tiernos, la maduración de la carne, la función según la actividad que tenga el animal, el corte comercial que se le realiza. Está también aquí la preparación, si la cocción no es la correcta, o si no, cuando es por la cantidad de grasa, ¿no? Ya les he dicho, en mayor grasa infiltrada es más tierna. Y en este punto de la manipulación tiene que ver con este tipo de procesamiento: salado, descongelación indebida, machacado de la carne, así que pierda terneza y se vuelva más dura, ¿no? Entonces esto es importante aquí también respecto a la actividad que realiza el animal. Esos que tienen los músculos menos utilizados son obviamente los del lomo en comparación a la pierna, y eso es que sea mucho más tierno en función a los músculos de la pierna. Esto, por ejemplo, podemos darnos cuenta que eso es lo que les decía el colágeno, ¿no? El lomo tiene menos porcentaje de colágeno en comparación con el peseto, que es una tapa de la nalga, tapa externa de la nalga. Entonces es ahí donde ustedes deben de tener en cuenta que el colágeno va a estar relacionado primeramente con la edad, también se relaciona con la ubicación del músculo anatómica en el individuo, y esto también se relaciona con la actividad física. Con esos tres puntos se relaciona el colágeno, con la edad, con la ubicación anatómica y con la actividad física del animal, que se relaciona con el tipo de crianza, ¿no? Crianza extensiva, caminan más; crianza intensiva, caminan menos. Entonces ahora vamos a ver el consumo de per cápita. Entonces, miren, se establece que el consumo per cápita en promedio, ¿no?, en el 2026 sea de que una persona al año consuma cerca de 35.3 kilos de carne, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo esos datos. Miren cómo en el 2018 era el consumo promedio 34 kilos una persona come al año. Hablo en promedio porque, por ejemplo, nosotros no pasamos de comer más de 6 kilos al año, pero por ejemplo en España sí comen cerca de 100 kilos de carne al año, pues, ¿no? Entonces es un promedio, ¿no? Está en 34, luego el 2020 se estimaba que iba a estar en 35, pero por esta coyuntura del COVID seguro va a ser muy golpeado este consumo, y la producción igual. Miren, están casi parecidas la producción de aves de corral con la de cerdo, mientras que la de res está en tercer puesto y más atrás viene lo de la oveja, ¿verdad? Entonces esta es una información de la FAO. La FAO les dice, lo resaltante aquí viene a ser esto: el consumo per cápita promedio, ¿eh? Habla del 2017 a 18 era 43 kilos de carne al año por persona consumían. Las personas al año en el 18-19 aumentó a 44 kilos de consumo de carne al año por una persona, y se estimaba que en el 2020 tal vez posiblemente existía una baja, pero ahora obviamente con el problema va a bajar aún más. Entonces miren cómo se da la producción. El de aves está encima, ha ido creciendo; el de cerdos está decreciendo; en el de vacunos se está incrementando, y el de ovinos está creciendo lentamente, ¿no? Entonces de ahí también tenemos esto. Miren, el país, Kuwait, tiene mayor consumo de aves; Argentina tiene en el mundo el mayor consumo de carne de cerdo, perdón, de res; Austria tiene el mayor consumo de carne de cerdo, mientras que de ovino y caprino, Mongolia tiene es el líder respecto al consumo. Una persona promedio en Mongolia está comiendo cerca de 50 kilos de carne de caprino al año. Entonces miren, este porcentaje también hay que tenerlo en cuenta.
la carne de cerdo termina siendo también elevado, ¿no? En cuestión de porcentajes. Ahora, estos valores va a estar en función mucho al tipo de, a varios factores como la disponibilidad, el precio, el nivel socioeconómico. Entonces, esos son factores que terminan influenciando. Aquí nos damos cuenta que la carne de cerdo está también elevada juntamente con la de aves, pero la de bovino siempre está en tercer puesto. Estos son los países que mayor consumen mundial de carne. China está en la cabeza, Argentina y Brasil están dentro de ese top 10. Obviamente Estados Unidos está ahí metido de cabeza. Ahora en la Unión Europea nos dan cuenta de lo que les decía. Miren cómo España tiene casi cerca, una persona promedio en España come cerca de 100 kilos de carne al año. Entonces eso sí termina siendo muy llamativo. Este es el consumo per cápita respecto al 2018, ¿no? Entonces, aquí nos podíamos dar cuenta, pues, que Hong Kong tiene el más alto consumo per cápita de carne en general. Argentina, el de bovino. El de pollo lo tiene Estados Unidos y el de cerdo lo tiene la Unión Europea, ¿no? Ahí está metido Austria. Aquí también tenemos el consumo de pollo, ¿no? Estados Unidos es el que lidera, lo que les decía, Estados Unidos lidera esto desde el 2018 hasta el 2019. Y Brasil, juntamente con Argentina y México, están ahí, países americanos están metidos ahí en la pelea dentro de ese mayor consumo de carne de pollo. Miren, esto del consumo de per cápita en el Perú, nosotros logramos consumir mayor cantidad de carne de pollo en comparación al resto de especies, ¿no? El consumo de cerdo es de 8, mientras que en otros países como Chile es 26, un chileno promedio al año consume 26 kilos de cerdo, 17 kilos de cerdo en Paraguay, 16 kilos de cerdo en Brasil al año, 14 en Argentina, 12 en Ecuador. Y en el caso de vacuno, miren, no pasan ni 6 kilos. Una persona promedio al año consume 6.2 kilos de carne de res. Eso es cierto. Pero la FAO te dice esto, pues, ¿no? ¿Cuál es lo normal que debería consumirse? Entonces el consumo per cápita varía, fluctúa en esta cantidad. Por ejemplo, en el caso de bovino está cerca de 10. La FAO dice que por debajo de 10 o por debajo de esta cantidad de 9.89, ese es insuficiente el consumo de carne. Debería de consumirse más de carne. Estamos muy por debajo del nivel que ellos establecen. Respecto al de cerdo, estamos por debajo de lo que ellos establecen. Y el de ave sí rayamos porque prácticamente estamos triplicando ese valor. O cuadruplicando ese valor. Entonces esto es en el mundo donde se da la producción, pero esto está en libras, ¿ah? O sea, el 99.9 son como cerca de 40 y pico kilos de carne que se consumen de manera general, sumando el consumo de carne de res, de cerdo y de ave. Ya, esto es lo siguiente, esto es respecto a la producción de carne. Ya hemos visto el consumo, ahora a ver cuánto se produce. Estados Unidos lidera eso. Es el líder en producción y seguido de Brasil. Argentina está dentro de este top 10 de los que producen. México se mete a la pelea, igual está ahí. Respecto al consumo de carne, que es lo que hemos visto hace un instante, Estados Unidos lidera eso. ¿Quiénes son los que importan? China está en la cabeza de esa importación de carne. ¿Quiénes son los que exportan? Miren, aquí llama mucho que existen 4 países sudamericanos. Está Brasil, está... ¿dónde estás? A ver. No. Pueden ver entonces que aquí está Brasil, está Argentina, está Uruguay y está Paraguay. Mira, ellos logran importar estos miles de toneladas de carne. Argentina 80.000 toneladas de carne. Esa es la cantidad que logran exportar ellos de carne. Entonces el Brasil es el líder absoluto de esto. Argentina está metido ahí, Uruguay, Paraguay, México también está, otros países están también metidos. Respecto al cerdo, ¿qué es lo que ocurre en el cerdo? Esto es el consumo per cápita de cerdo en el mundo, ya donde Hong Kong es el que lidera, el menor es México, pero también hay otro. Esta es la evolución en el tiempo, desde el 60 hasta el 2012, cómo se dejó de quitar esta grasa que termina siendo una grasa
no sana, porque es una grasa saturada, buscó que se redujera para poder para poder incrementar su consumo, porque lo relacionaban con que esto hacía mal originaba, por ejemplo, enfermedades coronarias en las personas. Entonces eso ha variado bastante. Miren, en los últimos 20 años cómo se redujo el porcentaje de colesterol en 22, el de grasa en 55, el de grasa saturada en 58, el de calorías en 37, esto es respecto a la carne de cerdo. Y la diferencia existente entre la carne de cerdo, pollo y bovinos tiene niveles de grasa distintas, ¿no? Y esto hace pues que uno tenga en cuenta la cantidad de grasa saturada, colesterol existente en la de pollo, en la porcina, en la bovina, cómo varía, ¿no? La producción porcina por países, China es el mayor productor, lo sigue siendo con el 48%. China sigue siendo el que más consume cerdo, ¿verdad? Es el que más consume cerdo, esto lo pueden ver aquí. Respecto al beneficio, a la producción de carne o consumo de carne de pollo, miren, nosotros aquí sí destacamos. Por el dato que les di, este ranking de julio del 2019, Perú está consumiendo, una persona en promedio al año, consume cerca de 47 kilos de carne. Entonces estamos ahí juntamente con otros países en Latinoamérica como Argentina, Brasil, ¿verdad? Entonces Colombia. Ahora, respecto a la producción, Estados Unidos lidera esa producción. Brasil está también aquí metido, Argentina está aún dentro del top 10. La producción, definitivamente Estados Unidos y Brasil lideran a nivel mundial esto. China también ahí está metido, la Unión Europea está metida, y el resto del mundo, ¿no? ¿Quiénes son los que importan carne? Japón, México son los que mayormente importan. Se dan cuenta que aquí no hay ningún país sudamericano, pero de los que exportan sí está Brasil ahí a la cabeza. Argentina está en todo ese top 10, los que logran mandar a Japón más bien. Ahora, la contaminación de la carne, hay 6 puntos a considerar donde puede darse, ¿no? Una en la crianza, otra en el matadero, o el rastro o el camal, otra viene a ser cuando es esa procesada esa carne, otra en el transporte de los animales, otra donde en su almacenamiento y finalmente en su preparación, ¿no? En cualquiera de esos puntos se da dicha contaminación. ¿Y qué enfermedades bacteriales, como enfermedades que pueden producirse que puede transmitir la carne? E. coli, salmonella, listeria son las más importantes. En parasitarias, toxoplasma, giardiasis, en nosotros es cisticercosis. Y en el caso de virales, sobre todo, acá resalta mucho la hepatitis A. Tu bonus track del día de hoy es esto que ustedes seguro lo deben de haber escuchado. Hay estudios que dicen que ya lo definieron, que sobre todo estas salchichas, chorizos, tocetas, salame, estos alimentos procesados causan cáncer en su consumo, ¿no? Han sido procesadas que tienen son carnes que son procesadas porque se les ha dado aditivos para su sabor o para que se mantengan por más tiempo. Entonces eso sí es, hay trabajos que relacionan con cáncer, sobre todo a nivel del colon. Entonces, en el caso del resto de la carne roja como tal, la que no es procesada, se cree esto, probablemente causen cáncer. Pero hay muy poca información respecto a ello. ¿Por qué? Porque no es fácil hacerle en seguimiento a un grupo de personas y darle una dieta especialmente en carne y hacerle el seguimiento durante toda su vida hasta que fallece, porque hay una serie de factores que influyen en ese aspecto de que se presenta un nuevo cáncer en una persona, ¿no? Desde la alimentación, aparte de la carne de otro tipo, que sea inclusive hereditario. Hay otros factores que influyen ahí y eso hace que no haya mucha información para decidir a ciencia cierta de que la carne como tal produce cáncer, ¿no? Otro punto aquí viene a ser esta pregunta. ¿Cuántos kilos de emisiones de dióxido de carbono se generan por kilogramo de comida? Y esto viene a ser lo siguiente. Mucho se le atribuye al ganado vacuno, sobre todo, pero ahí también está el ovino, que ellos generan gases del efecto invernadero, que tienen un efecto invernadero como el CO2, el metano,
gases que van a dañar la capa de ozono. Y eso todavía está por, o sea, han hecho estudios y han tirado la culpa a que el animal es eso, pero ellos no son los únicos que ocasionan eso, las plantas industriales, el uso de los automóviles, eso genera también un impacto en la capa de ozono, pero también les atribuyen este problema a los ovinos o caprinos por esos gases que les comento. Dicen que un vacuno está produciendo cerca de 475 litros de metano, entonces por las heces van 25. Él eructa esto, pero 25 se van por las heces también y esto contribuye al efecto invernadero. Mira, le atribuyen que es mayor a lo que producen los automóviles en el día. Entonces, yo no creo que sea del todo así. Sí lo hacen, pero seguro yo les encontraré en esos estudios donde no diga que la mayor contaminación se deba principalmente a las vacas, ¿no? Ellas sí contaminan, pero no a ese nivel. Y este es otro dato que ven ahí. Por eso suelen los veganos agarrarse de estos argumentos para poder decir que no a la carne, no, no cojo esas. Y finalmente, ¿cuánto recomienda la FAO que se consuma de carne al día? Primero decían 90, ahora ya quedaron en que sean 70 gramos al día una persona. Bueno, ¿cuántos de nosotros consumiremos eso? Bueno, esto lo cliquean ahí, lo chequean para que vean cómo evolucionó la producción de carne desde el 60 hasta el 2019, cómo iba cambiando. Y esto último viene a ser lo correspondiente a la legislación que está dentro de la primera semana que debo de mostrarles. Esto estuvo vigente desde el 2004, pero fue cambiado el 2012. El reglamento tecnológico de carnes fue cambiado por el reglamento sanitario del faenado de animales de abasto. Entonces en su momento ya vamos a tocarlo bien esto y hay unas diferencias, es necesario conocer ambos porque en el tecnológico de carne hay unos puntos que no considera el de abasto. No porque se han obviado, sino porque se asume en el de abasto, o sea, en este, se asume que ya se da por entendido, o sea, que ya se sabe esto. Por ejemplo, la clasificación de las carnes en extra, en primera, en tercera, entonces, en esta, en primera, en segunda. Eso se ha obviado en este reglamento, pero se sigue manteniendo porque fue dicho en el reglamento anterior, ¿no? Bueno, y esto ya se hizo viral, ya saben pues que se extraña pues el hecho de que falten a clases algunos. Listo, aquí nos estamos quedando.